Eran otros tiempos y vivíamos de otra manera. Hoy vivimos muy bien. Gracias a los que han luchado tanto por este bienestar que tenemos, que si sigue la cosa así, yo soy ya viejo y veo las cosas venir desde muy lejos y nos está costando de sostenerlo en la vida nuestra. Vosotros, la juventud, no veis los años que pasamos nosotros y por eso veis la vida de otra manera. Almodóvar del Río es un escenario singular donde convergen historia y arquitectura. Su majestuoso castillo y su legado cultural nos invitan a adentrarnos en el pasado, proporcionándose el contexto ideal para analizar la transformación de la educación en el ámbito rural. Este análisis se centra en el estudio de las casas de maestros, símbolo de progreso durante la Segunda República Española, estructura arquitectónica y epicentro de la transformación social y cultural vivida en el mundo rural. Estas viviendas representan algo más que simple residencia. Son testigos y puntos de referencia del compromiso y la dedicación a la enseñanza en el mundo rural. Son pilares fundamentales en el progreso y desarrollo local de nuestro pueblo y reflejo de las políticas educativas de su tiempo. Pues soy Antonio Moreno, soy de aquí de Almodóvar del Río, nacido y criado. Tengo 77 años, nací en el 48. Yo estuve en la escuela a rato, desde que tenía 7 años, que fui a la primera vez a la escuela de don Eulogio y don Rafael, que estaban aquí abajo en la calle La Barca, bueno, debajo de donde está ahora los aparcamientos de la plaza de Abastos. Ahí había un colegio, estaba don Eulogio adentro con los mayores y en la parte de afuera estaba don Rafael con los más pequeños. Soy Catalina Urbano Ná, soy de Almodóvar. Voy a cumplir el 18 de julio, si Dios quiere, cumplo 84 años. Estuve más que nada por bordar y estar allí con las monjas, que me gustaba estar. Íbamos allí a misa, en la misma de Doña Claudia, frente a la iglesia. Los pisos que hay, eran colegios. Soy Pedro Fernández Fernández, natural de Estepa. Tengo 98 años. Yo vine en el año 53, 1953 vine. Y ya don Luis, ya me parece que se había jubilado. Me llamo Alfonso Luna Gutiérrez, hijo y nieto de natural de aquí, de Almodóvar del Río. Mi abuelo fue guarda del castillo muchísimos años, de 1907 hasta el 80. Yo nací en el 58 y empecé a ir al colegio como todos los niños en aquella época, pues cuando cumplimos los 4 añitos, los 3 o 4 añitos. Fuimos a la escuela de pequeñitos, que era la escuela que había aquí en Almodóvar, a la calle ABC, ahí junto hoy lo que está el bar izquierdo. Y bueno, pues ahí aprendimos las primeras letras y después ya con 5 añitos pues nos pasamos a la escuela, a la microescuela que hizo se hicieron en Almodóvar. Una estaban junto al cuartel, me fui con don Juan Arroyo. Soy Rafi Gómez Luna. Soy cuca, ante todo, y además lo llevo con mucho orgullo. Estoy en este momento de presidenta en el Ateneo Popular de Almodóvar del Río. Estudié en el Santo, en lo que luego es algo ahora del ayuntamiento. Y fue también un centro de salud. Allí teníamos la escuela de infantil, que en aquella época se llamaba Párvulo. Allí estuve yo con una profesora que se llamaba Doña Angelita. Y después, cuando teníamos 6 años, pasábamos con otra maestra que vivía frente de la iglesia del pueblo, en una casa que ahora son pisos, que se llamaba Doña Paquita. Soy Ricardo Antonio Muñoz Merina, en la actualidad. Soy director del centro de Díaz Caruna, llevo 18 años de director, 44 años de experiencia en esto.
Y mi maestro pues fue don Amalio Lavajo. Soy Toñi Roldán Luna, soy de aquí de Almodóvar. Para quien me conozca menos, pues soy la que tenía el Paz Zarza. Cuando tenía 4 años o así, pues estuve en el Colegio del Cerro con una señorita, una maestra que se llamaba Mari Carmen, y luego pues ya pasé de ahí al Santo, que es donde están ahora los servicios sociales, y de allí pues me fui al Colegio de los Naranjos, que es en la carretera, al lado de donde está el día. Soy Antonio Almagro, Cecilla, natural de aquí al Almodóvar de Río. Mi edad es 68 años y aquí estoy para esta entrevista que nos está haciendo el Club de la Juventud de aquí Almodóvar. Yo entré de pequeño con 5 años en la escuela de odontología, al lado de la plaza antigua de Abastos, y ahí solamente estuve 1 año, porque prácticamente era muy pequeño y no tengo muchos recuerdos. Después de ahí pasé ya a la escuela de los Naranjos, con don Antonio Molina, y ahí estuve ya varios años. Soy Lourdes Molina, soy natural de Almodóvar del Río, tengo 64 años y he sido maestra durante 38 años hasta que me he jubilado. Mi trayectoria escolar comienza en la calle BC, que es donde estaba la clase de párvulos. La verdad que don Amalio era un maestro muy, bueno, casi como todos. En aquella época eran muy dictatoriales, muy rígidos. Sin embargo, los alumnos sí hemos hablado muy bien de él porque nos daba una clase muy amena, con una didáctica muy comprensiva, te ayudaba muchísimo, psicológicamente era un psicólogo impresionante y era una persona que ha sido muy querida donde ha estado. Me apunté con don Fermín, en la calle El Ribaso, que está en la plazuela de Andalucía, la calle que sube aquí a la plaza del Ayuntamiento. Allí estaba don Fermín y estuve con él otro poco tiempo. Doña Paquita, muy buena maestra. Luego se fue a vivir a Córdoba, en el Cristo de los Faroles, que iba yo mucho a verla. Garbache fue un maestro estupendo. Me preparó muy bien para el salto de irme de ahí al instituto, don José Garbache. Doña Claudia, pues, mi madre fue su maestra y mis tías, lo sé yo por ahí, vamos que... Y yo la conocí a ella, era mayor, claro. En el Olivar, donde hay ahora un parque, allí había una que se llamaba Remedios, y era muy buena. Yo a esa maestra le tenía mucho cariño, me emociono y todo. Don Amalio, con don Amalio pasé un poco tiempo, un año nada más. Y con Antonio Molina, cariño, no sé, pegaba mucho. Había detrás un granado y decía siempre el mismo, hoy me corta una vara de granado, y eso no merecía mucho cariño que recordar. La vara de granado, por supuesto, era para pegar. Don Eulogio tenía una falta, que el hombre era muy acelerado. El hombre, no sé si es que, pero era bueno, enseñando y todo. Pero cuando se le subían los humos a la cabeza, porque los nenes lo cargábamos, o sea, la culpa la teníamos nosotros. El hombre se desquiciaba de tal manera que recuerdo un día que trincó el caso de la leche, lo llenó en la olla y subió el caso para arriba, los nenes todos corriendo, claro, porque donde cayera el caso iba a hacerle daño al que le correspondiera. Hay cosas que se quedarán siempre guardadas en la vida. Nos ponían a todos en fila, nos ponían a alinearlos como si estuviésemos en la mili, cantar el cara al sol y entrábamos religiosamente en silencio. Lo que sí yo me daba cuenta, por ejemplo, de que se trataba de una forma a las niñas que éramos humildes, a otras personas que tenían dinero, digamos, o riqueza, o tenían fincas. Entonces, eso de niños sí te marca. Eso de niños sí te marca. Teníamos allí los tinteros, y allí mojaba, y había tinteros, las vaquitas, cada uno con su tintero, y allí mojaba y ya está. Y lápices también. Y las pizarras se utilizaban mucho.
la pizarra que te equivocabas, daba con el trapito, con la mano, con lo que sea, y escribía otra vez. Algunos nos sacaban a la pizarra. Por el maestro que veía uno distraído, ven a la pizarra, vamos a poner esto y esto y esto. Y ya delante de todo les decía lo que tenía que hacer, y en fin. En la escuela en aquella época pues había una enciclopedia, que era la enciclopedia de Álvarez, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y eso era la escuela que había y los únicos libros que teníamos. Yo llevaba unos estuches que en el colegio no lo había porque mi padre me los traía de Alemania. Y la verdad que hacían que llamaban la atención porque aquí no los había, de estos de cremallera que hay ahora. Los abría y tenía las cuadras, la regla, tus sacapuntas, todas esas cosas, como vienen, que parece un libro cuando lo abres, y tus lápices de colores, y aquí pues no había eso. Y llamaba mucho la atención y hasta la maestra también. Mi padre, como era carpintero, me hizo como una maleta, iba con la maleta, pum, 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 con todos los libros. Cuando se me abría el estuche, los libros por un lado, los cuadernos por otro. Me enseñaban a bordar, pero eso, cada uno bordaba sus cosas. No se escribía con tinta, pero sí había momentos antes, los anteriores niños a nosotros sí habían estado con tinta, porque se notaban los pupitres llenos de tinta de aquella época. En el último colegio que estuve no había leche ni queso porque no había dónde repartirlo. Era una clase cerrada, como esto. No había ni patio, ni... Para tomarse la leche había que salirse a la calle. Entonces ahí no daban, pero el que quisiera podía ir a tomarla a otro colegio. O sea, eso me ha pasado a mí. Yo he bajado desde la calle, no estaba tan lejos, los nenes corriendo, desde el colegio de Don Fermín a Don Eulogio a tomar la leche y el queso por la tarde, sobre todo el queso para llevártelo a tu casa. Ya me entiendes para lo que era el queso. Salíamos poco fuera. Hoy afortunadamente se sale mucho, porque la vida está fuera, no siempre dentro. A un niño no se le puede sentar 5 horas. Un niño tiene que ver la vida fuera y saber lo que existe fuera del aula. Todo el mundo entraba en silencio en una clase donde había pupitres, donde los alumnos se sentaban de acuerdo a la edad. Por las mañanas pues llegábamos y si llegabas tarde te daba un cojón y luego pues ponías tus tareas y teníamos que ser muy rectos. Antes no es como ahora te rebelas pero los niños entonces, si no, ponían la mano con la regla, los libros castigados, y eso es lo que había. El día típico era entrar, íbamos en fila para entrar a los horarios que estaban en aquellos tiempos. Entramos, nos quedamos al lado de los pupitres, nos quedamos de pie en fila y rezamos. Y cuando hacíamos el rezo, el maestro mandaba a sentarse. Por las mañanas las teníamos una enseñanza de aquellas asignaturas que teóricamente eran más difíciles. ¿Cuáles eran más difíciles? Pues eran las matemáticas. Pues nosotros empezábamos con las matemáticas, continuábamos con el lenguaje y después del recreo siempre había cálculo mental. El cálculo mental servía para apaciguar a los alumnos, puesto que teníamos que ser muy ágiles en la memoria para poderlo llevar a cabo ese trabajo. Y por las tardes pues teníamos la asignatura de historia, geografía, trabajos manuales y educación física en algunas ocasiones. Mi marido nunca fue al colegio. Tiene 89 años, pero lo que quiere decir que en sus tiempos no. Y sin embargo fue un tiempo a uno particular y lo que él le enseñaron, él enseñó a unos amigos. Entonces no se podía, no podía la gente costear una carrera. Había gente más pudiente, era más magisterio, había un abogado, pero en fin, que no es como ahora que hay más oportunidades. Hay que saber eso de memoria. El catecismo era una formación muy importante en mi época, igual que era el político social, la formación política social. En fin, más que las matemáticas eran casi de memoria, la geografía prácticamente también era de memoria. España limita al norte con el mar
Cantábrico, los montes Pirineos que separan España de Francia, al este con el mar Mediterráneo, las Islas Baleares, al sur con el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, y al oeste con el mar Atlántico y Portugal. Eso había que saberse de memoria y desde entonces me acuerdo yo, igual que los ríos de España, Miño, Duero, Tagua, Guadalquivir, Ebro, así eran todas las clases que había. Nosotros teníamos libros, enciclopedias, y ellos tienen hoy, claro, tienen más libros, tienen más cosas que no antiguamente, pero que tienen que forzarse. Y yo se lo dije a mis nietas, digo, hay que seguir y estudiar y ser buenos y educados, y eso se lo decía yo siempre. Yo tengo una nieta que es maravillosa, la que me emocionó. ¿Sabes? Está estudiando en Sevilla. Está estudiando Historia y Relaciones Internacionales a la vez. Y está de noche y de día. Eso sí es estudiar, pero no lo que yo hice. Lo que yo hice no le puedo llamar a estudiar. Ahí mayormente era sumar, dividir, multiplicar y poco más. No había las clases que te ponían una tarea de escritura y con las pizarras, el trapito, borrándola, cuando no salía la cosa bien y ya está. Pero que otra cosa no había en aquellos tiempos. Pues nos daban clases siempre con los libros estos que había de los cursos, el primer curso, un curso de la editorial Álvarez, y siempre haciendo dictados y la pizarra, es lo que hacíamos siempre. Nos ponían problemas con acuerdo al curso que estaba, problemas o sumas o restas, y te castigaban, si no, por eso te castigaban. Y nos daban 5 meses, muchas veces nos han dado 5 meses. No por suspender, sino porque alguien del grupo de los amigos hicieron la trastada y entonces era todo el grupo 5 meses. Jugábamos a los cromos, a la goma, a retinto, que te cogías 2 de la mano así te liabas a jugar y cosas así. Cuando no había cumplido todavía los 9 años, ya dejé el colegio. No porque yo no quisiera, me gustaba leer y escribir más que a un tonto un carrito. Pero hacía falta mantenerse y mis padres me echaron a la sierra a guardar el marrano. Con 9 años. Cuando mi abuela se enteró que me habían echado al colegio del colegio, bueno, que me habían quitado del colegio, me compró una enciclopedia de Álvarez, primer grado, se llamaba. En la época del franquismo todo era aprender de memoria. Todo era aprender cosas que a ti te sonaban hasta raras cuando las decías. Entonces no estudiábamos, ahora sí se estudia. Y la preparación que hay, la educación, no es como antes. Éramos en fin, había pocos maestros y ahora los que hay son gente más preparada, todos, lo mismo los niños, y hay autoentusiasmo de carreras, porque entonces para que un muchacho en un pueblo para que salga un abogado, salga cualquier maestro o algo, pues salían muy poquitos. Y ahora no, ahora se preparan los muchachos mucho. Yo los valores reales los aprendí en mi casa, porque mis padres nos inculcaron unos valores y nos inculcaron una cosa que hoy se usa como terapia, es decir, la risa, la alegría. Nosotros hemos tenido con mis padres mucha alegría. Entonces nosotros hemos tenido un espíritu positivo cuando íbamos al colegio. Había una asignatura que era el espíritu nacional, era para hombres, y desde las mujeres era diferente. Era como una sesión femenina, y hablaban más cosas más de sus labores y la vida de la mujer en la casa. La vida de la mujer era diferente. El hombre siempre era, digamos, omnipresente. El hombre era digamos, el hombre de la casa, el dueño, el principal persona de la casa y el que llevaba el alimento a la casa, y la mujer era la que estaba supeditada al hombre.
porque entonces todavía había la mentalidad de la mujer prepararse para casarse. Creo que te adoctrinaban a aprender una religión y te adoctrinaban a hacerle caso a un dictador, como era Franco. Los niños con los niños y las niñas con las niñas. Eso sí, cuando pasaba Franco, que iba de cacería a Hornachuelos, en su coche blindado, que no veíamos nadie, íbamos con nuestras banderitas de España a recibir a nadie, porque pasaban en el coche, pero estaban todos los niños y niñas con sus banderitas. Te decían, tráete una mantelería para tu ajuar, o tráete unas sábanas para hacer para tu ajuar, o tráete una tela para hacer un tuyó, que era un mantelito de té, o para hacer una bolsa de merienda, o para tener las pinzas, cosas para la casa. Yo decía así, que mi padre me decía, niña, hasta que no se muera Franco y no cambien el Código Civil, no te cases, porque tú no eres la esclava ni la criada de tu marido. No se atendían las personas con necesidades. Y eso, ¿sabes qué hacía? Que las personas mayores que tenían un hijo o una hija con esas dificultades, los encerraban. La historia dice que se repite, y es verdad que se repite, pero muchas veces hay que pensar en nuestro pasado para no tener que cometer los errores en un futuro. La política, llevándola bien, va bien, pero los enfrentamientos que hay son malos. Como por ejemplo pasa ahora la pelea que hay con unos y otros, que nos van a llevar a, ya veremos. Pues para mí lo primero que deberían de darse cuenta es que valoren lo que están haciendo ahora, la metodología que utilizan, se está utilizando con ellos, que es una metodología activa, que se están produciendo cambios en la forma de evaluar, que tienen las posibilidades que antes no teníamos de hacer Erasmus, es decir, que tengan una motivación de logro. Si ellos conocen la importancia, no solamente en ellos, sino la importancia que ha tenido en las demás personas que van a conocer, no en los maestros, sino en esas personas que han empezado su escuela, podrán ver siempre no solamente los cambios metodológicos o los cambios de materias que han dado, verán que la educación es un abrelata, es el abrelata de la vida, es el color verde de la vida, porque siempre nos va a generar al ser humano un bienestar, pero también va a tener un color morado o un color naranja, que es el color de crecer en un mundo mejor, de abrir las puertas para tener una sociedad y una civilización mejor de la que tenemos, crecer en la bondad del ser humano. Un mensaje de ánimo a los nenes de hoy, a los chiquillos de hoy que están aprendiendo, que sean ellos mismos. Que sean ellos mismos y que se fíen de lo que le diga su padre y su madre, que son los que más lo quieren, los que más están con ellos. Que no se fíen del amiguete que llega diciendo, vámonos hoy de picnic por ahí, dejar colegio. Esos que no se fíen, que se fíen de su padre y su madre, que su padre y su madre no va a querer nada para ellos, malo. Que aprovechen su tiempo, porque si no aprenden, el día de mañana será muy duro. Que tengan mucha salud y mucho trabajo y se lleven bien todo el mundo, es lo que hace falta. O sea, que se aplique y que defiendan la educación pública, la defiendan hasta con los dientes. Indudablemente, esta investigación que vosotros los jóvenes habéis empezado es una metodología que tiene su nombre, es una investigación autobiográfica. Una metodología autobiográfica que pretende descubrir la importancia que tiene lo subjetivo, lo vivido por cada uno de los personajes que a lo largo de esas entrevistas que habéis mantenido van a ser capaces de poner a flote no lo que dicen los manuales sobre lo que se aprendía, sino lo que yo fui capaz de aprender, el cómo yo lo he vivido, cómo yo he sido capaz de sobrevivir en esas circunstancias. Por eso tiene un valor incalculable. Es un trabajo arduo,
porque habéis pretendido coger desde la base de una época, la época que habéis decidido cogerla. Pero cuántas personas, cuántas cosas hemos descubierto, y lo que hemos descubierto es que hay personajes que nos queda todavía que descubrirlos, conocerlos más, pero sobre todo lo que sabemos es qué es lo que pensaban los que vivimos en la escuela, los que estuvimos dentro, y que seguramente unos lo vivieron de una manera y otros. Por eso esta investigación es muy importante, porque descubrir nuestro pasado, y además un pasado cercano, pues nos hace tener vivencias propias y crecer en lo emocional, que es muy importante estar de acuerdo en lo emocional y en lo vivido, porque eso es una forma de construir el mundo, como decía Munier, de una manera gloriosa. Acepto vuestro consejo, porque ya no hay castigo por preguntar, y yo tengo 1000 preguntas. Acepto vuestro consejo porque estudiar ya no es repetir, es entender, crear y cambiar el mundo. Acepto vuestro consejo porque hoy las puertas están abiertas y yo quiero cruzarlas todas. Acepto vuestro consejo porque antes estudiar era un lujo y ahora es un derecho y pienso aprovecharlo. Acepto vuestro consejo porque antes los libros eran censura y hoy soy libertad. Acepto vuestro consejo porque hoy puedo soñar con ser quien quiera y eso vale oro. Acepto vuestro consejo. Vosotros no tuvisteis elección, yo sí la tengo. Y lo menos que puedo hacer es aprovecharla. Acepto vuestro consejo porque ahora aprender es pensar, no obedecer. Acepto vuestro consejo porque gracias a vuestro esfuerzo hoy tengo voz, voto y futuro.